forma paralela, las resistencias es como que tenemos resistencia en paralelo. Es el mismo cálculo. Es el mismo cálculo. Entonces en eso también tenemos una mayor eficiencia en tema de corriente y demás. Bueno, ahora viene lo difícil en calcular la bobina. Uno de los parámetros es la tensión que nosotros queremos. Bueno, eso es fácil, pues acá como dijimos antes, las vueltas por volt. Entonces ya tenemos la tensión que va a producir la bobina por la cantidad de espiras. Eso es fácil. Ahora el tema es la corriente. Bueno, nosotros dijimos que queríamos producir el doble, 12 volt en vez de 6. Yo lo marqué por acá. Bueno, vamos a poner por acá 12 volt. Y 300 mA es el máximo. Estas son las vueltas por espiras, 0,06. Bueno, tenemos que dar 2000 espiras. Lo importante es que si nosotros vamos a dar 2000 espiras, por ejemplo acá veo mucho, pero más o menos, es ver si la capacidad del núcleo nos da para sacar 12 volt. Porque hay que ver si entra esa cantidad de cobre en ese núcleo. Por eso hay que hacer un programita en Visual para que haga una simulación virtual y nos diga si entra o no entra. Eso es importante más o menos. Acá está un poco exagerando un poco el voltaje, pero a modo de prueba. Para enseñar. Hay que ver si entra esa cantidad de cobre. Bueno. Ahora para el cálculo de la corriente. Bueno, ahora para el tema de la corriente. Bueno, yo acá anoté unos datos. Para calcular el cobre, el diámetro del cobre, que sería lo importante para que entregue la corriente justa, aproximadamente, también varía por las vueltas, por el carretel y demás. Esto es lo más, digamos, lo más aproximado que estar jugando a estar probando con 100, 200 vueltas, más con menos diámetro y demás. Nosotros sabemos el voltaje que queremos sacar, que son 12 volts, y sabemos la corriente máxima que puede entregar ese núcleo. Entonces hacemos la ley de Ohm. Tenemos que encontrar la resistencia que necesitamos para ese núcleo en cobre. Entonces si la resistencia es igual a voltaje dividido sobre la intensidad, 12 dividido 300 mA. Eso nos daría, yo saqué el cálculo, 40 ohms. Lo que tendríamos nosotros medir en el bobinado, cuando terminemos de bobinar, es 40 ohms, que tiene que tener 40 ohms la bobina. Entonces si tiene 40 ohms va a entregar 300 mA. Lo más aproximado, por ahí lo mide 250, 255, pero lo va a hacer eso también por otros factores que inciden, pero bueno, vamos a tener esa corriente. Bueno, y siempre para sacar la corriente necesitamos cobre grueso. Entonces también, como decía, hay que tener el programita para que nosotros podamos ver cuánto cobre nos puede entrar en ese núcleo. Entonces si el núcleo nuestro es de 5 centímetros y el programa nos dice que no entra, entonces tendríamos que hacer, en vez de 50 milímetros, hacerlo de 55 milímetros. Entonces con esos 5 milímetros más, capaz que ahí podemos pegar unas 150 espiras más, y entonces ahí entraría. Entonces son muchos cálculos que se hacen, pero bueno, yo voy a hacer el programita ese, cuando lo tenga lo voy a subir, y por ahí sí, también como digo, como todos dicen, se pueden suscribir, ya que recién inicio este canal, no tengo ninguna suscripción, y bueno, veremos qué sucede de todos estos cálculos. Bueno, acá viene lo importante. Necesitamos un bobinado que tenga 40 ohms. Bueno, nosotros dijimos que el bobinado de prueba de la corriente, cuando hicimos de la corriente, hay que bobinarlo siempre bien uno al lado del otro, cuando hacemos la segunda prueba de corriente, una espira al lado de la otra. Y si no entra, cualquier cosa, ponerle una cinta y bobinar de vuelta uno al lado del otro. Es importante, ¿por qué? Porque necesitamos medir cuántos metros nos ocupó esa cantidad de 100 vueltas. Si nosotros hacemos así como loco, bueno, vamos a tener más error todavía. Entonces nosotros dijimos, así a modo de prueba, que nos ocupó 10 metros para hacer 100 espiras. Bueno,
Ahora tenemos que hacer 2000 espiras. Entonces tenemos que hacer un tipo de regla 3 simple y ver cuántos metros de ese alambre tendríamos que ocupar. Bueno, yo hago el cálculo acá. Bueno, yo saqué un par de cálculos acá. Bueno, sería así. Nosotros necesitamos hacer 2000 espiras para sacar los 12 volt y ver qué alambre necesitamos. Entonces hay dos formas de sacarlo. O dividimos 10 metros, que es lo que ocupó el bobinado, 10 metros dividido 100. Eso nos va a dar los centímetros que necesitamos por vuelta, que acá aproximadamente es 0,1 metro. Lo multiplicamos por 2000 espiras que necesitamos y nos da que necesitamos 200 metros de alambre. O también podemos hacer otro cálculo que es 2000 espiras, las 2000 espiras dividido las 100 espiras que hicimos, eso nos daría 20, serían 20 veces el bobinado anteriormente, hacer, en vez de 100 tendríamos que hacer 20 veces 100, lo multiplicamos 20 por los 10 metros que necesitábamos y eso nos daría 200 metros de alambre. Bueno, ahora lo importante es que sabemos que necesitamos 200 metros de alambre. Por ahí hay que tener en cuenta esos cálculos porque hay que hacer el programa como yo siempre digo, porque el programa es un poquito más exacto, porque cuando nosotros comenzamos a bobinar, acá el perímetro es chiquito, lo muestro así, pero cuando ya tenemos un montón de cobre acá, el segundo perímetro, bueno, no sería el segundo, sería como el quinto, no, más del quinto, sería como el 16, 17, empieza a ser mayor el perímetro, porque se van encimando los cobres y el perímetro se va haciendo cada vez más grande. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Eso acá, en este cálculo más o menos rápido, podemos tener, eso también es el error, porque el perímetro se va haciendo cada vez más grande. Entonces, antes capaz que necesitábamos 3 centímetros para pegar la vuelta y ahora necesitamos 5. Entonces esos 2 centímetros de diferencia van a afectar en el cálculo final. Pero bueno, van a tener más o menos una idea. Bueno, en este caso necesitamos 200 metros de cobre. Ahora, ¿qué cobre tenemos que elegir para tener esos 40 ohms y 200 metros? Bueno, de ahí tenemos que buscar una tabla. Yo tengo esta tabla, la voy a dejar en la descripción, le voy a sacar una foto y la dejo ahí. Por ejemplo, acá le doy como ejemplo un alambre de 0,10 tiene una resistencia de por metro de 2,23 ohms. Entonces, si pegamos 10 metros con este bobinado, tenemos 22 ohms. Y si hacemos 20 metros, ya tenemos 40 ohms. Pero no llegamos nunca a los 200 metros que necesitamos. Entonces este alambre nos sirve. Y así con todo, tenemos 0,10, 0,11, 0,12, 13, 14, 0,15, 0,16. Y bueno, ahí vamos haciendo otro cálculo para encontrar dentro de los 200 metros un alambre que cuando lleguemos a los 200 metros tenga justo los 40 ohms. Bueno, acá tenemos que buscar y sacar un par de cálculos. Bueno, el cálculo sería